Buenas tardes, mi nombre es Joan Luis y soy socorrista y monitor de la empresa Campus Sport, empresa la cual trabaja para la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Bien, muchos estaréis preguntando la razón de este vídeo y os la voy a responder a continuación. Se ha llevado a cabo, ya llevamos con esta iniciativa un mes y pico, la iniciativa de Valencia Entrena en Casa, que esto significa que, debido a la situación en la que estamos, vosotros no podéis venir a nuestros respectivos centros a realizar vuestras actividades acuáticas y nosotros tampoco podemos acudir a trabajar a nuestros centros de trabajo, pues lo que hemos hecho es, para nosotros acercarnos a vosotros, realizar una serie de vídeos en los cuales os vamos a enseñar en cada vídeo diversos o un ejercicio que os va a servir para, a la hora de practicarlo en seco, aprender a nadar mejor, ¿vale? Así vamos a conseguir que durante esta cuarentena no perdáis vuestras habilidades nadando e inclusive algunos de vosotros lleguéis a mejorarlas, ¿vale? Ya que sobre todo lo que vamos a ver en estos ejercicios en seco van a ser aspectos técnicos. Bien, vale. Deciros también la importancia siempre, a mí me gusta que antes de realizar mis vídeos siempre estéis correctamente hidratados. Eso quiere decir que tengáis siempre una botella de agua cerca, ¿vale? Y segundo, también que tengáis una correcta alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no comáis ni 5 minutitos antes, ¿vale? Ni 6 horitas antes, ¿vale? Comemos aproximadamente unas 2 horitas, horita y media antes, para así tener energía suficiente para afrontar la actividad física. Bien, os voy a decir ahora a qué público va a ir dirigida la clase de hoy, ¿vale? La clase de hoy va a ir dirigida a los escolares, los cuales suele comprender una edad de entre 6 añitos a 15 años, ¿vale? Como veis es un umbral bastante amplio, por lo tanto lo que voy a proponer van a ser ejercicios bastante sencillitos para que cualquiera de las personas que se encuentren dentro de ese rango puedan realizarlas e inclusive mejorar en ellas. Bien, vale. Deciros también que si tenéis cualquier duda, cualquier cosita que no entendáis, cualquier sugerencia, etcétera, cualquier cosa que queráis decirme, vais a tener en los comentarios la posibilidad de escribir cualquier cosa. Al igual que vais a tener en mi descripción un link que os va a llevar a una valoración, ¿vale? A una encuesta en la cual vais a poder valorar si os están gustando o no estos vídeos. Nos sería de gran ayuda para así recibir vuestro feedback y así saber si lo que estamos haciendo os gusta o si de lo contrario tendríamos que cambiar algunos aspectos de nuestros vídeos. Bien, antes de empezar, ¿vale? Voy a explicaros para algunos si sois nuevos, aunque ya muchos me conoceréis debido a que ya llevamos mucho tiempo con esta iniciativa. Pues mis vídeos suelen dividirse en un calentamiento, que suele durar entre unos 5 o 10 minutitos, después una parte de ejercicios, en la cual yo os suelo explicar generalmente únicamente un ejercicio, ¿vale? Y lo vemos con profundidad haciendo sus series y sus repeticiones para que así veáis cómo lo hago, ya que como vais a tener una gran variedad de vídeos a lo largo de todo el canal, ¿vale? Vais a poder ir accediendo a cada uno de ellos dependiendo de los aspectos que os interese mejorar. Bien. Después de esto haremos un ejercicio de abdomen, ¿vale? Ya que los que me conocéis sabéis que me gusta mucho hacer ejercicios de esta musculatura, ¿vale? Ya que me parece imprescindible a la hora de nadar, sobre todo con ejercicios de isometría. Y por último pasaremos a la parte de los estiramientos, ¿vale? A los que normalmente por falta de tiempo le dedicamos muy poquito tiempo y yo únicamente os explico los estiramientos que yo haría en esa clase, os explico y ya después vosotros los practicáis una vez finalice el vídeo con toda la calma del mundo, ya que cada uno requiere un tiempo para estirar. ¿Bien? Vale, pues una vez explicado todo esto, vamos a proceder con el calentamiento, ¿vale? Vamos a empezar con el cuello, moviendo el cuello hacia un ladito, haciendo círculos. Y luego vamos a cambiar hacia el otro ladito.
vamos a mover la cabecita hacia arriba y hacia abajo. Y ahora vamos a moverlo hacia un lado y hacia el otro. Como si dijéramos que no con la cabeza. Eso es, decimos que no. Vale. Y ahora pasaríamos a los trapecios, ¿vale? Los trapecios vamos a hacerlo moviendo los hombritos hacia arriba, atrás y hacia adelante. Arriba, atrás y hacia adelante. Eso es con movimientos controlados. Arriba, atrás, hacia adelante. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a los hombros. Vamos a mover los hombros hacia un lado, hacia los lados. Y luego vamos a moverlos hacia adelante. Eso es. Ahora vamos a hacerlo solo con un brazo hacia un lado. Y hacia adelante. Y cambiamos con el otro hacia un lado. Y luego hacia adelante. Repetimos una vez más, hacia un lado. Hacia adelante. Y cambiamos de brazo hacia un lado. Y hacia adelante. Muy bien. Ahora pasaríamos a las muñequitas, moviendo las muñecas hacia el lado, hacia afuera. Y luego hacia adentro. Repetimos otra vez hacia afuera. Y hacia adentro. Muy bien, ahora vamos a moverlas arriba y abajo. Vale. Ahora vamos a pasar a la cadera, moviendo la cadera hacia un lado. Haciendo circulitos. Y luego vamos a cambiar de lado hacia el otro. Muy bien. Eso es. Vale. Y ahora vamos a pasar a los tobillos. Moviendo un tobillo. Y el otro tobillo.
Vale, con esto ya tendríamos realizado el calentamiento específico, y por lo tanto vamos a pasar al calentamiento general, ¿vale? Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues muy simple, vamos a hacerlo combinando golpes. Vamos a ponernos una mano aquí y vamos a intentar juntar el codo y la rodilla de la pierna contraria, ¿ok? Y vamos a hacer 10 con cada pierna y vamos a estar así aproximadamente un minutito, ¿ok? El movimiento sería aquí y ahí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Ahí. Vamos a hacer 10 con una pierna y luego cambiaremos y lo haremos con la otra, ¿ok? Vale, pues si estáis listos, bebemos antes un poquito de agua. Ya que este ejercicio cansa un poquito. Y empezamos. Ponemos y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volvemos a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bien, con esto ya tendríamos suficiente, ¿vale? Como veis, hemos subido bastante las pulsaciones y por lo tanto ahora nos dispondremos a realizar el ejercicio derivado de la natación, ¿vale? Y bien, ¿qué vamos a practicar hoy? Pues hoy vamos a practicar el crawl subacuático. ¿Qué quiere decir esto? En anteriores clases ya hemos practicado el crawl con recorrido aéreo, que era el movimiento fuera del agua, y por lo tanto hoy vamos a practicar el movimiento por debajo del agua, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo con series de un minutito con cada brazo, ¿vale? Haremos aproximadamente entre 3 y 4 series, dependiendo cómo vayamos de tiempo, ¿vale? Y el movimiento va a ser el siguiente. Primer minuto con el brazo derecho, ¿vale? Tendremos el otro brazo, este es el izquierdo, ¿vale? No os confundáis ya que hay efecto espejo, ¿vale? Mano aquí y la otra, cabecita mirando abajo todo el rato y brazada. 1, 2 y ahí, ¿vale? Vamos a simular el movimiento de crawl, que es, como ya sabéis, nos llevamos la mano a la altura del pecho y luego hacemos la remada hacia abajo, ¿vale? Nos llevamos, remamos, ¿ok? ¿Vale? Para que lo veáis de forma horizontal sería lo siguiente. Si yo me tumbo, ¿vale? Vamos a simular que estoy nadando. Pongo aquí, doblo, tiro, ¿vale? Yo doblo para poder impulsarme, ¿vale? Vamos a practicar esto desde una posición más recta, pero lo mismo da. Tenemos que doblar y tirar, ¿vale? Y volvemos a la posición inicial, ¿vale? Así que si estáis listos, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y aguantamos hasta que yo os diga, es aproximadamente un minutito. Y cambiamos de brazo.
empezamos. Otro brazo y vamos. Yo os iré avisando de los segundos que llevamos. 10. 20. 30. 40. 50. Y 60. Bien, como veis este ejercicio ya cansa un poquito más, ¿vale? Por lo tanto, también además notaréis cierta tensión en el tríceps al hacer esa patada, ¿no? Al estar de pie. Pero bueno, eso es normal, ¿vale? Además, a lo mejor os sentiréis un poco extraño, ya que no estáis en posición horizontal, pero de esta manera nos es más fácil practicar ese doblar y tirar, ¿vale? Como veis, no es lo mismo que si estuviéramos totalmente en posición en la que ahí sería lo mismo, ¿vale? Pero quiero que hoy lo practiquemos desde otra perspectiva, ¿vale? Los descansos serán de aproximadamente un minutito, ¿vale? Ya que es un ejercicio que es un poquito más intenso, ya que es un minuto sin parar de realizar el movimiento, ¿vale? Pero recordaros que si vais muy fácil con esta secuencia, podéis bajar los segundos y al revés. Si veis que os cuesta mucho, pues podéis descansar más o acortar el tiempo de ejecución. Bien, vamos a ir con la siguiente. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Diez. 20. 30. 40. 50. Y 60. Vale, cambiamos de brazo, ponemos en posición y otra vez. 10. 20. 30. 40. 50. Y 60. Bien, vamos a descansar otro minutito, ¿vale? Y la siguiente serie, ¿vale? Va a ser la última y vamos a cortarla para que me dé tiempo luego a explicaros el ejercicio de abdomen que quiero que veáis, ¿vale? Vamos a hacerlo además de únicamente 30 segunditos con cada brazo, ¿vale? Así que después del descanso haremos 30 con un brazo, 30 con el otro y ya después vamos a pasar al ejercicio de abdomen, ¿vale? Ya que me parece muy interesante enseñaros en cada clase o cada 2 clases al menos un ejercicio de abdomen para que podáis practicar todos los días en vuestra casa.
Bien, puntos importantes, ¿vale? Que me gustaría que hicierais en esta última serie, ¿vale? Por si no los habéis hecho. Tener los deditos rectos, ¿vale? Y las manos. Luego, doblar bien. No quiero que hagáis esto. Esto no, ¿vale? Que es lo que hacéis muchos al nadar. El brazo siempre se dobla hacia nuestro cuerpo y luego empuja. ¿Veis la diferencia? Porque aquí estamos tirando el agua hacia abajo y aquí no, aquí nos llevamos el agua hacia nosotros y empujamos. ¿Vale? Como veis, la remada es muy distinta y haciéndolo correctamente vamos a ganar velocidad y con la otra lo único que vamos a hacer es tirar el agua hacia debajo y hacernos daño en el hombro, ¿vale? Ya que el brazo acabaría poniéndose en una situación artificial para él. Bien, vamos a ir con la última serie, ¿ok? Recordad, esta va a ser de 30 segunditos con cada brazo. Y si estáis preparados, empezamos. Diez. 20. Y 30. Cambiamos de brazo. 10. 20. Y 30. Bien, con esto ya tendríamos las 3 series realizadas y por lo tanto voy a disponerme a enseñaros el ejercicio de abdomen, ¿vale? Va a ser un ejercicio isométrico un poquito más complicado que los otros, bueno, más que complicado, diferente, ¿vale? Así que a lo mejor niños que justo tengan 6 años a lo mejor no pueden hacerlo, ¿vale? Si no tienen suficiente estructura muscular, ¿vale? Pero yo creo que la gran mayoría podéis hacerlo aunque sea unos poquitos segunditos, ¿vale? Yo os lo voy a enseñar y si veis que no podéis, pues como siempre vamos haciendo las planchas tradicionales, ¿vale? Así que os voy a enseñar cómo es. Nos vamos a tumbar, bueno, nos vamos a sentar, ¿vale? Como veis, y vamos a... Yo os recomiendo poner una esterilla y vamos a tumbarnos, ¿vale? A ponernos las manos en el glúteo y vamos a subir las piernas y vamos a aguantarlas en esta posición, ¿vale? Con el cuerpo recto tenemos que aguantar con las piernas estiradas y hacia arriba. Ahí, ¿vale? Como veis, ese sería el ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer unas 3 series, ¿vale? De unos 15 segunditos a ver cuántos aguantáis, ¿vale? Es muy importante que tengáis el cuerpo recto y las piernas totalmente estiradas, ¿vale? Si no, no lo estaréis haciendo bien del todo. Prefiero que aguantéis un poquito menos, pero que tengáis las piernas bien estiradas, ¿ok? Vale, así que vamos a empezar con la primera serie. Recordad, manos al glúteo y empezamos. 5, 10, 15. Descansaremos 30 segunditos y volveremos a hacerlo una vez más, ¿vale? Como veis es un ejercicio que cansa un poquito más que la plancha tradicional, ¿vale? Pero muchos de vosotros podéis hacerla sin problema, ¿vale? Si veis al principio que 15 segunditos es mucho, pues aguantáis 10, ¿vale? Pero es una forma de dar diferentes estímulos al abdomen y así trabajarlo de una forma más completa. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos. Y vamos. 5, 10,
15. Vale. Descansamos un poquito más y vamos a hacer la última serie. Como veis, ¿vale? Yo os he puesto las piernas delante para que veáis que mis piernas prácticamente no se mueven, ¿vale? Eso es porque estoy haciendo toda la fuerza con el abdomen, ¿vale? Vosotros tenéis que intentar conseguir hacer lo mismo, ¿ok? Vamos con la última. Y vamos. 5, 10, y 15. Vale. Pues con esto ya tendríamos realizado todo lo referente al ejercicio, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar los 3 ejercicios que haría yo de estiramientos con la sesión de hoy, ¿vale? Yo haría como siempre el del cuello, ¿vale? De estirando hacia un ladito. Y aguantamos unos segunditos y luego cambiamos. Ya que al tener todo el rato el cuello abajo, con el ejercicio creamos cierta tensión, ¿vale? Y luego para estirar el hombro y el tríceps, ¿vale? Que quedamos o no con ese golpe, lo estamos trabajando. Pasamos el brazo por encima y con el otro brazo empujamos el codo, ¿vale? Ahí. Y tenemos que notar la tensión en toda esta zona, ¿ok? ¿Vale? Tenemos que empujar bien con un brazo y con el otro brazo, ¿vale? Yo creo que con esos dos sería suficiente, ¿vale? Recordar siempre unas 3 series de unos 10 a 15 segunditos y con eso es suficiente, ¿vale? Ya cada uno, dependiendo de su situación muscular, necesitará más o menos tiempo. Así que esto sería todo por hoy, espero que os haya gustado. Recordad, Valencia entrena en casa, tenéis en la descripción la encuesta y un saludo y hasta la próxima.